buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La mesa redonda se acerca hoy nuevamente a Ecuador y su revolución ciudadana, uno de los procesos sin dudas más interesantes que ocurren en América Latina en este cambio de época, en esta época de cambio, como realmente la ha calificado el presidente Rafael Correa. Y para eso tengo el placer, nos esté acompañando hoy en nuestro programa el doctor Guillaume Long, ministro, coordinador de conocimiento y talento humano del Ecuador, y a quien es además miembro de la dirección del movimiento Alianza País, su coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, Guillaume. Buenas tardes, Randy. Muchas gracias por esta invitación. Placer para mí. Bueno, pues vamos a hablar durante los próximos 55 minutos de su país, de Ecuador, del conocimiento humano, del desarrollo social y también, por supuesto, de temas políticos. Así que invito a nuestros televidentes a que nos acompañen hoy en nuestra mesa redonda. Bueno, Guillaume Long, como decíamos, es doctor en ciencias, bien joven, ministro del gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Es el ministro más joven del gobierno? No, hay algunos más jóvenes, pero es verdad que es un gabinete muy joven, ¿no? Debemos ser algunos, yo calculo que más de 10 ministros que tenemos menos de 40 años. Hay que seguirle el ritmo al presidente Correa, es un gobierno muy hiperactivo, con mucha energía, con mucha fuerza. Y hay algunos ministros muy jóvenes, ahí, incluso del propio legislativo, la presidenta de la Asamblea Nacional debe tener 30 años, ministros de Economía, de Finanzas que deben tener 35, 36 años, así que no soy el único menor de 40 años. Mucha energía para poder seguir la energía del presidente Correa. Guillaume, ¿qué significado tiene para la Revolución Ciudadana un ministerio coordinador del talento humano, del conocimiento? ¿Qué perspectivas le dan ustedes a ese ministerio? ¿Qué influencia tiene no solo en el desarrollo intelectual del país, sino también en el desarrollo social y económico? Bueno, la apuesta nuestra es clarísima, ¿no? Hemos sido una economía, como muchas economías de América Latina, que han dependido fundamentalmente de la producción, extracción, exportación de materias primas, ¿no? Y si es que queremos realmente insertarnos en el siglo XXI de forma adecuada, competir en el sistema internacional, y no solo competir, sino insertarnos en el sistema internacional de forma inteligente, tenemos que cambiar nuestra economía. Eso es uno de los grandes retos que enfrentamos. Si en el siglo XX intercambiábamos materias primas por bienes manufacturados y perdíamos en ese intercambio, se llamaba, nosotros los seguidores de Prebisch y bueno, del marxismo económico, de las teorías estructuralistas, hablábamos de la injusta división internacional del trabajo. Bueno, la división internacional del trabajo del siglo XXI es todavía más injusta. Hoy si es que seguimos produciendo materias primas, vamos seguramente a importar bienes con alto contenido tecnológico, ¿no? Todos estos bienes de la economía del conocimiento, de la economía de la innovación. Si antes enviábamos banano e importábamos motores a combustión, ahora enviamos banano e importamos iPads, iPhones, patentes, medicamentos y todo tipo de productos que nacen en la economía de la innovación, y eso claramente va a significar ahondar nuestra dependencia en el sistema internacional. Entonces la propuesta nuestra es realmente hacer lo que en muchos aspectos ha logrado Cuba, depender del talento humano de las y los ecuatorianos, no solamente de los recursos que, bueno, hemos tenido la fortuna de tener, ¿no? Hemos tenido una economía fundamentalmente que depende del petróleo, de la agroexportación, de una corriente de Humboldt que es muy rica en pesca, somos grandes productores de atún y de camarón, pero eso no ha sido por obra nuestra, sino por obra de la naturaleza, y queremos ahora tomar el destino por nuestras manos y que nuestra economía, fundamentalmente nuestra matriz productiva, dependa del talento humano de los ecuatorianos. Por eso el nombre del ministerio. ¿Y esto significa qué? Significa fundamentalmente educación. ¿Cómo lo van concretando? Bueno, primero reduciendo brechas vergonzosas históricas, ¿no? Teníamos todavía, cuando llegamos al gobierno en el año 2007, unas brechas inaceptables, poblaciones enteras que no tenían acceso a educación, ni educación primaria, secundaria, y mucho menos educación superior. Entonces hemos ampliado la cobertura. La buena noticia es que ahora hemos universalizado el acceso a la educación básica, ¿no? Hemos reducido esa brecha vergonzosa que teníamos entre la ciudad y el campo. O sea, hay todo un aspecto
del salto cuantitativo, la cobertura, ¿no? Más derechos, redistribución, obra pública, construcción de escuelas y construcción, ahora probablemente tengamos la oportunidad de conversar sobre ello, de también nuevas universidades. Pero eso no es suficiente. Cantidad es una cosa, de garantizar derechos, el acceso, la democratización del acceso es una cosa, lo otro es calidad. Y ahí estamos trabajando muy fuertemente para que no solamente estemos con educación gratuita para todos, sino que esa educación sea educación de calidad que nos permita en todos los niveles formativos, hasta el nivel superior, hasta el nivel universitario, tener pues el talento humano que nos permita dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, hacia el buen vivir, decimos nosotros, que aspiramos. Sin una masa crítica de académicos y de científicos no hace ciencia, ¿no? Entonces tuvimos que partir desde muy lejos. Cuando llegamos al sistema de educación superior, cuando llegamos al poder, el sistema de educación superior del Ecuador tenía apenas el 0,3% de sus docentes universitarios, profesores de universidad, con títulos de doctorado. Hoy ya llegamos, y lo hicimos muy rápido, en 8 años, al 10%, que es un salto muy importante. Ya hemos alcanzado el promedio de América Latina, pero es todavía insuficiente. Entonces tenemos un programa de becas muy agresivo, tuvimos que también tomar decisiones muy serias, muy graves. Tuvimos que cerrar en Ecuador 14 universidades, porque esas universidades realmente creadas en lo que llamamos nosotros la larga y triste noche neoliberal. Sí, absolutamente. Cuando todo se privatizaba, podías crear tú una universidad en cada esquina, en universidades de garaje, decimos nosotros, bueno, que estafaban a la ciudadanía, ¿no? Porque la educación es un bien público y tenemos todos un derecho de recibir estudiantes profesionales de calidad, ¿no? En el seno de la sociedad, y los estudiantes también tienen el derecho de recibir una educación de calidad. Bueno, tuvimos que tomar decisiones muy graves, mandarle un mensaje muy rotundo a la sociedad, que no íbamos a permitir la estafa académica, que no íbamos a permitir la venta de títulos y todas estas malas prácticas que a veces nos cuesta explicarle al pueblo cubano qué es eso, porque eso es otra realidad, ¿no? La realidad del neoliberalismo, del aperturismo, de mercado a ultranza fundamentalista, que hizo mucho daño a la educación. Entonces, ¿y eso le costó al gobierno enfrentamiento con bueno, fue una decisión política compleja, por supuesto, pero a la final que gozó de gran popularidad. El pueblo ecuatoriano, todas las encuestas demuestran que hubo una gran aceptación de esa medida. La gente se dio cuenta de que esto era inaceptable, de que eso era una estafa, ¿no? Y que eso evidentemente no iba a graduar a los médicos que necesita la sociedad, ni los ingenieros que necesita la sociedad, por problemas fundamentalmente de calidad académica. Entonces, tú preguntas, ¿cómo lograr eso? Conjugando dos aspectos fundamentales. Yo me atrevo a decir 3 aspectos, pero un aspecto que es, bueno, ampliar, incluir a los excluidos, la democratización del acceso. Nuestra Constitución, la llamamos la Constitución de Montecristi, que fue aprobada en referéndum en 2008, establece la gratuidad, por ejemplo, de la educación superior, cuando la educación superior, antes de la Constitución, pública y privada, costaba, ¿no? Había aranceles. Eso democratizó muchísimo el acceso. Vemos ahora en 8 años un salto muy importante, el acceso de la matrícula indígena a la universidad, la matrícula afroecuatoriana, los quintiles, los más pobres, los quintiles más pobres, el 20% más pobre de la población accede, ha triplicado, casi cuadruplicado su acceso a la universidad, pero a la par que se democratiza el acceso, hay que trabajar en la calidad para que realmente los que se gradúen de nuestras universidades puedan ayudar a dar este salto que necesita nuestro país para agregar valor a nuestra producción, alejarnos de la mera explotación de materias primas y empezar a guiar la economía ecuatoriana hacia una economía que realmente haga investigación, produzca nuevas tecnologías y, bueno, nos insertemos de forma inteligente en este siglo que va a ser, estoy convencido, el siglo del siglo XXI va a ser el siglo de la innovación. Quienes innoven van a tener propiedad intelectual, quienes tengan propiedad intelectual van a tener patentes, quienes tengan patentes van a dominar el mundo. Y nosotros no queremos pasivamente ser víctimas de esta nueva injusta distribución internacional del trabajo. Imagino que su experiencia haciendo el doctorado en Londres, la propia experiencia del presidente Rafael Correa haciendo sus doctorados en universidades europeas le han dado una dimensión de lo que significa una universidad de alta calidad
calidad en la formación. Pero esa experiencia europea, ¿cómo revertirla en otras condiciones, en otras necesidades que son las que tiene Ecuador? Sí, sí, no, sin duda la experiencia académica del presidente Correa es muy importante. Él entiende de academia, entiende de universidades, eso ha ayudado mucho a transformar el sistema universitario y educativo en general, pero no cabe la copia. Hay que inspirarse de todos los modelos, aprender lo mejor de las diferentes realidades que nos circundan, pero no cabe la copia. Nosotros tenemos necesidades ecuatorianas y hay que dar respuestas ecuatorianas a estos problemas históricos, estructurales que son de nuestra patria. Entonces, definitivamente estamos analizando cuáles son las vulnerabilidades del sistema y cómo crear lo que llamamos nosotros los efectos, los círculos virtuosos para poder tener una masa crítica que nos ayuda a generar conocimiento. Y la idea es que generar además un conocimiento, no necesariamente como se genera conocimiento en otras latitudes. Nosotros queremos generar un conocimiento al servicio de la ciudadanía, para garantizar derechos. Y esto significa conocimiento público, no conocimiento privatizado. Eso es muy importante porque en otras latitudes la academia también juega un rol que no es necesariamente el rol que nosotros queremos que juegue nuestra academia, nuestras universidades. Pensamos que además la privatización del conocimiento son barreras institucionales que son bastante artificiales, ¿no? Si es que tú y yo intercambiamos una idea, tú me das una idea, yo te doy una idea, al final del día tendremos ambos dos ideas. No hay barreras reales, físicas, tangibles para el intercambio de este conocimiento. Ese conocimiento, por ende, es naturalmente público y luego nosotros de forma artificial ponemos patentes, ponemos propiedad intelectual para poder comerciar ese comercio. Bueno, evidentemente es importante que el conocimiento juegue un rol económico y nosotros también seguramente, ojalá podamos beneficiarnos económicamente de la generación propia de conocimiento. Pero no patentar todo, no privatizar todo, llegar a un equilibrio en donde el conocimiento fundamentalmente ayude a resolver problemas de los ecuatorianos y garantizar derechos de nuestra población. Bueno, en ese conocimiento, en esa perspectiva del gobierno ecuatoriano, ¿cuánto Cuba puede aportar y cuánto busca Ecuador en Cuba? De eso le propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto y después regresamos con usted. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. El ministro ecuatoriano John Long ha estado en Cuba en estos días con una apretada agenda, reuniéndose con nuestras autoridades de diversos ministerios que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo del conocimiento y con el desarrollo social en general. Las autoridades de cultura, de educación superior, pues han estado acogiendo al ministro ecuatoriano en esta visita. Me gustaría por eso, doctor Guillón, hablar un poco de ese intercambio, esa colaboración entre Ecuador y Cuba. Cómo en el campo que usted pues dirige está dándose ese intercambio, qué busca Ecuador en Cuba, qué puede aportarle Ecuador a Cuba también. Muchísimo, Randy. El aprendizaje nuestro de Cuba siempre es muy rico, ¿no? Desde hace muchos años, antes incluso de estar en el gobierno, nosotros nos hemos inspirado de muchas de las cosas que ha logrado el pueblo cubano a través de su revolución. Y en el sector educación superior, bueno,
tenemos muchísimo que aprender y que inspirarnos. No necesariamente copiar, porque veíamos que las realidades son distintas, pero sí inspirarnos, aprender de sus experiencias y de sus grandes avances, sobre todo, insisto, en el sector educativo. Entonces, bueno, de la agenda nuestra, sí, tenemos muchos acuerdos y siempre hacemos el seguimiento con los diferentes ministros. Me pude reunir con el ministro de Educación Superior, con la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con con el ministro de Cultura hoy, una muy fructífera reunión, y con varios altos funcionarios, dirigentes también históricos acá de Cuba. Tenemos proyectos muy emblemáticos para nosotros en la Revolución Ciudadana, que son nuestras nuevas universidades. Son 4 nuevas universidades que estamos creando, que además corresponden a grandes vacíos que existen, justamente para lograr lo que hablábamos en el segmento anterior, el salto hacia otro modelo productivo, hacia otra economía. Hay 2 universidades fundamentalmente científicas. Una es un parque científico, un proyecto muy emblemático, muy importante para la Revolución Ciudadana, que se llama Yachay, es una verdadera ciudad del conocimiento, un parque tecnoindustrial que estamos construyendo al norte del país. Otra, una universidad en el corazón de la Amazonía, eso es muy importante. Nosotros tenemos una gran ventaja comparativa, esta tremenda riqueza natural, ese patrimonio biogenético que no lo hemos aprovechado, ¿no? Tenemos nosotros Islas Galápagos, costa, parecido el clima aquí en la isla, montañas que suben hasta 6.300 metros, hasta la nieve, y la mitad del país que es selva amazónica con una inmensa biodiversidad que otros la están aprovechando muchas veces a través de la biopiratería y prácticas realmente condenables, y que nosotros no lo hemos hecho. Entonces estamos construyendo, ya tienen sus primeros estudiantes de una universidad amazónica para investigar nuestra fauna y flora, para ahí derivar temas de biotecnología, temas farmacológicos, y ahí Cuba tiene pues una gran experiencia. Y 2 universidades adicionales que son muy importantes para nosotros: la Universidad Nacional de Educación, para formar los docentes del mañana en el sistema primario y secundario principalmente, porque sin buenos docentes en educación general obviamente no hay generación posterior de conocimiento, ciencia, tecnología. Todo esto es una cosa integral, no hay un encadenamiento ahí. Y una Universidad de las Artes, que es un gran proyecto en la ciudad de Guayaquil, con escuelas de cine, escuela de diseño, escuela de danza, ballet, artes escénicas, artes plásticas, y ahí tenemos una relación histórica, porque yo ya he venido algunas veces a Cuba con ELISA. ELISA, la Universidad de las Artes. Es una institución académica de excelencia. De excelencia, de gran trayectoria, además un lugar muy bonito, creado ya hace 40 años. Y con ELISA tenemos una gran cercanía, nos están ayudando en los aspectos más académicos, el tema curricular, sobre todo en el ámbito de la música. Entonces mañana estaremos en ELISA también, ahí visitando la comunidad académica, dictaremos una conferencia, firmaremos algunos convenios. Realmente hay unas comisiones también que van a visitarnos. Hay una relación en un sinnúmero de ámbitos. También en la mañana estábamos en la oficina del historiador de la ciudad hablando, y en el Colegio San Jerónimo, viendo temas más de carreras técnicas en el ámbito de la arquitectura, del patrimonio. Es un sinnúmero de ámbitos en donde nosotros tenemos muchísimo que aprender de Cuba, que tiene una gran trayectoria en estos aspectos. Y bueno, si en los intercambios de ideas podemos aportar alguna idea, alguna innovación desde nuestro proyecto revolucionario, desde nuestra Revolución Ciudadana, pues qué bueno, pero realmente hemos venido aquí a aprender. Hablando de la Revolución Ciudadana y su impacto, ¿cómo valoraría usted estos años transcurridos de la Revolución Ciudadana en cuanto al desarrollo social? ¿Cómo ha recibido la ciudadanía ecuatoriana la Revolución Ciudadana en cuanto a beneficios sociales, en cuanto a desarrollo como seres humanos? Bueno, yo creo que 2 grandes aspectos. El primero y el más importante es que recuperamos el sentido de patria, ¿no? Y el orgullo de ser ecuatorianos, la dignidad. Eso es muy importante. El presidente Correa lo dice a menudo. Lo más importante fue recuperar la esperanza, ¿no? Ese entusiasmo, ese optimismo, que sin el cual no puede haber proyecto de nación, no puede haber, no se puede vislumbrar el desarrollo. No hay país que haya alcanzado el desarrollo. Nosotros no nos gusta mucho la palabra desarrollo, hablamos de buen vivir, pero no hay país que haya
prosperado de esa manera sin tener realmente autoconfianza y heredamos un país que estaba realmente en una condición muy grave, ¿no? 7 presidentes en 10 años, colapso total de nuestra economía en el año 99, la dolarización, perdimos hasta soberanía monetaria, una ola de inmigración muy fuerte en un corto tiempo, realmente fruto de la crisis bancaria, problemas de soberanía con el conflicto colombiano, una serie de cosas, una base militar norteamericana en nuestro territorio, que tuvimos la valentía de decir gracias, pero no gracias en el 2009, les pedimos que se retiren, muchas cosas que mermaban nuestra soberanía, nuestro orgullo, nuestra dignidad. Entonces, esto es muy importante, sin eso no se puede construir lo posterior. Y en el ámbito del desarrollo social, un proceso muy fuerte de redistribución y de garantía de derechos. Entonces, todo lo que hablábamos ahora de construir escuelas, hospitales, carreteras que nos integren para que podamos conocernos entre ecuatorianos. Tenemos no voy a entrar en tecnicismos, pero tenemos un gasto público, un presupuesto público relacionado con nuestro PIB, que es el más alto de América Latina. 15% del PIB en inversión pública, cuando el promedio de América Latina es del 5%. Entonces eso, bueno, a la final significa gran infraestructura pública, eso significa también empleo, eso significa un incremento muy fuerte de la seguridad social, la reducción de la pobreza en casi 20 puntos, la reducción de la extrema pobreza, que es realmente esa miseria, casi indigencia, que se redujo casi del 20%, ahora debajo de queda solo un dígito, 7%, es una caída muy fuerte. Y eso es fruto de las políticas redistributivas también, y lo logramos, esos recursos no nacen de la nada, lo logramos cobrando impuestos cuando nunca antes se lo había hecho, y sin subir impuestos, fíjate, no subimos impuestos en Ecuador. Es cobrando sino que había que cobrarle. Sí, no se cobraban impuestos en Ecuador. Fíjate que en el 2006, el año antes de que llegue Rafael Correa al poder, recaudamos menos de 4.000 millones en impuestos. Este año ya van a ser 14.000 millones. En el año 2014 son 14.000 millones. Pero eso también necesita de una base económica. Y para el país, el gobierno de Rafael Correa, un economista que ha significado en términos económicos. ¿Cómo ha logrado Ecuador sortear esta crisis económica internacional y avanzar en su desarrollo económico? Bueno, con inversión pública, atreviéndose a adoptar medidas contracíclicas, ¿no? Hemos tenido un crecimiento muy sano, ¿no? Sin seguir ninguna de las recetas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional, de la ortodoxia del Banco Mundial y de los organismos internacionales. Tuvimos un crecimiento del 8% en el 2011, creo que del 5% en el 2012, 4.5% en el 2013, 4% del año pasado. Ahora también, a pesar de la caída de los precios del petróleo, y rara vez se equivoca el Banco Central nuestro, siempre le acierta, vamos a crecer probablemente cerca del 4%, 3,8%, 4%. Es decir, a través de desarrollo endógeno propio, nuestro, cobrando impuestos, porque es un error también. Nosotros siempre pensamos, es muy importante incrementar el tamaño de la torta para poder redistribuir, y estamos ahora enfrentando este reto, que poder generar más riqueza. Pero con la riqueza que tenemos en los países de América Latina, distribuyéndola bien, podemos reducir pobreza. Insisto, los grandes potentados, la aristocracia, la oligarquía del Ecuador no pagaba impuestos, y solamente cobrando lo que por ley, ni siquiera inventándonos nuevas leyes, sino que por ley tenían que cobrar, hemos podido hacer mucha redistribución, garantizar derechos, construir hospitales, construir escuelas. Ahora, eso no significa que no tengamos que cambiar a futuro nuestra matriz productiva, es decir, orientarnos hacia algo que sea mucho más rentable, y lo acabamos de decir, como usted decía, salir de la economía del conocimiento, no las materias primas. Salir del petróleo y de la agricultura. Pero incluso con la materia prima, tú puedes hacer mucho si es que realmente te dedicas a redistribuir y a reconocer derechos. Sin duda nos ha ayudado también en la renegociación de la deuda, que fue muy importante, ¿no? Creo que fue un paso también importante para su fundamental, aprovechamos. Y un paso valiente, además. Un paso valiente en el 2008. Porque fue no solo enfrentar el tema, sino además decirle a los acreedores lo injusta o lo mal habida que era parte de esa deuda. Una comisión que denunció parte de la deuda, que era una deuda
bueno, según los motivos que analizó esta comisión, pero había deuda ilegítima, corrupta, había intereses sobre intereses, había realmente unas cosas, y denunciamos parte de nuestra deuda, otros bonos pudimos comprar a un valor de mercado inferior, aprovechando también la crisis económica del 2008, en fin, hubo un manejo técnico muy bueno ahí que nos permitió liberar recursos para hacer esa redistribución, y bueno, los precios del petróleo y de los commodities en general que también nos han ayudado. Pero no nos hubiesen ayudado tanto los precios del petróleo si no hubiésemos renegociado los contratos petroleros. Eso es muy importante, ¿no? Invertimos realmente la proporción que recibe la multinacional y la proporción que recibe el Estado. Les dijimos a las multinacionales, bueno, esas son las nuevas reglas de juego, si es que ustedes se quieren quedar bien, y si no, pues nosotros vamos a recuperar esos campos petroleros. La mayoría de las multinacionales se acogieron a las nuevas reglas de juego, y eso nos permitió también no ser solamente de forma pasiva beneficiarnos de un boom petrolero, sino de forma activa tratar de captar recursos ahí. Y rescatar para la nación su recurso más importante en este minuto, que es el petróleo. Que es el petróleo, sí, por supuesto, eso fue muy importante. Pero acuérdate que también nosotros cometimos un error histórico cuando empezamos a sacar petróleo hace 40 años, en la década del 70, que no tenemos gran capacidad de refinación. Eso es un problema estructural que lo tiene el Ecuador. No somos un país que importa los derivados del petróleo, cuando nosotros mismos tuvimos que haber construido refinería, tener capacidad petroquímica, todo eso, y eso es una cosa que estamos tratando de resolver ahora mismo construyendo una refinería, pero no somos un país que se beneficia tanto de los altos precios del petróleo, porque es verdad que beneficia nuestras exportaciones de crudo, pero perjudica, porque suben los precios mucho de los derivados del petróleo. Es uno de los dilemas que tiene que enfrentar la economía ecuatoriana. Pero hay muchos más dilemas, algunos de ellos son de carácter político, y de eso le propongo hablar entonces en el próximo segmento de nuestra mesa redonda, doctor. Vamos nosotros a hacer un breve alto y regresamos para seguir hablando aquí con el doctor Guillón Long, quien es el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador. Bueno, hablando de Ecuador, por supuesto que la Revolución Ciudadana de Ecuador, como todos los procesos progresistas actuales de América Latina, han vivido desde el primer minuto bajo el fuego de la oligarquía interna y bajo el fuego también de los enemigos externos que tienen los procesos de nuestra región. Pero ha salido victoriosa. El presidente Rafael Correa exhibe hoy el más alto índice de popularidad entre los presidentes de la región. Tiene, por supuesto, un proceso político que ha encabezado y que ha cambiado la dinámica de su país. ¿Cómo ha sido posible esa transformación política del Ecuador? Un país que, como usted nos señalaba ahorita, venía de 7 presidentes en apenas una década, a esta estabilidad lograda por el presidente Rafael Correa. ¿Y cuál es, en su opinión, el momento más importante o los temas más importantes hoy del debate político en su país? Bueno, yo creo que ha sido posible a través de una serie de factores, ¿no? Ciertamente el recuperar la esperanza inicialmente, tener un proyecto de patria, todo esto nos convocó a todos los ecuatorianos de participar de ese proceso. Hubo también mucha participación ciudadana a través de diferentes mecanismos en el proceso constituyente de Montecristi, las nuevas reglas de juego del Ecuador. Hubo mucha participación ciudadana ahí que se empoderó del tema. Elecciones, muchos plebiscitos, hemos tenido 10 elecciones en 8 años, y eso hace realmente que la gente, bueno, se le ha preguntado, les hemos planteado muchas preguntas, tuvimos incluso un referéndum con 10 o 11 preguntas puntuales, involucrándole a la ciudadanía en este proceso político. El carisma del presidente, el liderazgo del presidente es un factor muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, por fin los ecuatorianos ven a un presidente que está presente en todos los territorios. Nosotros como gabinete de ministros sesionamos
sesionamos. En cada uno de los pueblitos tenemos una figura que se llama el gabinete itinerante, y cada 15 días, cada 3 semanas estamos en lugares muy alejados del país, en donde jamás ha visitado un ministro de Estado, mucho menos un presidente de la República, y sesionamos ahí el gabinete en pleno, resolviendo los problemas de la localidad, pero también los problemas del país, con mucha presencia. Luego nos vamos a aulas de escuelas, cada uno de los ministros, atendemos a la ciudadanía en lo que llamamos las mesas ciudadanas, y a veces que tenemos, palpamos la realidad de los ciudadanos, y yo creo que eso es algo que es un estilo de gobernanza totalmente diferente, es un estilo político totalmente diferente, que yo creo que ven que estamos haciendo con muchos errores, ¿no? Por supuesto, hemos aprendido mucho en estos últimos 8 años, hemos corregido, ¿cierto?, con errores, vicisitudes, en fin, pero ven un gobierno honesto que realmente trata de la mejor forma posible de atender las demandas de la ciudadanía y de los más desposeídos, de los más vulnerables, de los más excluidos. Eso creo que es la clave del éxito. Si tú tienes un gobierno transparente, honesto, trabajador, que realmente se dedica a eso y no a la corrupción o al entreguismo, el resultado se va a ver en la popularidad presidencial y en las urnas, en las elecciones. ¿Cuáles son los retos en la actualidad? Yo creo que algunos. Tenemos todavía temas que creemos que hay que fortalecer. Por ejemplo, en mi sector hemos trabajado mucho tema de educación superior, universidades. Creo que nos falta mucho trabajar el tema cultura, que es una gran fortaleza, por ejemplo, de Cuba. Muy importante. No pudiera haber proceso revolucionario cubano sin el acompañamiento de las artes y de la cultura. Nosotros tenemos que trabajar todavía mucho en ese aspecto en Ecuador. Y bueno, los retos políticos más puntuales, está por supuesto el tema de la reelección en el 2017, el presidente Correa. ¿Qué cree usted? ¿Habrá o no la reelección? Bueno, el presidente ha dicho que él no quiere, pero que sí, evidentemente, si es que hay cualquier peligro, cualquier amenaza a la continuidad de nuestro proceso político, él se volvería a presentar, ¿no? Nosotros confiamos mucho en el liderazgo del presidente Correa, ha sido muy importante en estos años. Creemos que todo este debate sobre la alternabilidad es un falso debate que es impuesto desde la derecha. ¿Qué mayor alternabilidad que poder votar a favor o en contra de alguien? Entonces, no estamos reduciendo derechos, estamos ampliando derechos, no estamos reduciendo posibilidades, sino ampliando posibilidades. Que lo que pasa es que la derecha teme mucho ser derrotada en las urnas una vez más, entonces están buscando... Sobre todo creo que hay una derecha quizás en algún momento envalentonada por los triunfos parciales, esto en alcaldías importantes, que le pudieron dar quizás una dimensión de que pudieran derrotar al movimiento Alianza País en una futura elección si no estuviera Rafael Correa. Yo creo que ahí está un poco el debate también de cómo se visualiza un proceso electoral próximo en Ecuador, y por eso la importancia de ese debate sobre la reelección. Sí, correcto. Después del 23 de febrero, que para nosotros fue, si bien sacamos más alcaldías y más gobiernos locales que cualquier otro movimiento, partido de lejos, somos el partido más importante, el movimiento más importante en el Ecuador, sí hubo ese revés importante en Quito y en Cuenca también, que envalentonó a la derecha. Perdimos la alcaldía de Quito, que era un bastión político muy importante para nosotros. Hubo luego todo un ejercicio de autocrítica desde el movimiento político, que creo que también a veces son buenos esos sacurones para corregir algunos errores. No le estábamos dando la suficiente importancia al movimiento político. Estábamos tan metidos en la gestión del gobierno, tratando de cambiar las estructuras, que nos olvidamos de lo más importante. No nos olvidamos, estoy exagerando, pero creo que tuvimos que haberle dado más énfasis al movimiento político, que a la final es aquel que perdura en el tiempo. Con o sin gobierno de la Revolución Ciudadana, el movimiento político tiene que estar de aquí a 10, 20, 50, 100 años a la vanguardia de las nuevas luchas, de las nuevas emancipaciones, de los nuevos procesos revolucionarios, y eso es algo que tenemos que fortalecer muchísimo, además, para poder hacer desde la organización política, trabajo de base, formación política, trabajar de cerca con la ciudadanía, que lo nuestro no sea solamente un fenómeno electoral,
sino que sea un fenómeno, no un fenómeno, sino un proceso realmente arraigado en los corazones de la ciudadanía, que tenga bases políticas muy fuertes, con gente que se identifique con nuestro movimiento político, con nuestra revolución ciudadana. Entonces, este es el reto. Sin duda, la derecha está un poco envalentonada. Hubo inmediatamente después de febrero unos meses de gran expectativa por parte de la derecha, pero creo que los procesos electorales en América Latina del año 2014 volvieron a confirmar lo que sabemos, que nuestros proyectos políticos en los diferentes países progresistas de América Latina son muy sólidos, ¿no? La tremenda victoria de Evo ahora en Bolivia, la victoria el compañero Tabaré Vázquez en Uruguay, un poquito antes en El Salvador el compañero Sánchez Serén, la propia Michelle Bachelet en Chile, Dilma en Brasil, fundamental la victoria de Dilma en Brasil, a pesar de todo lo que trataron de hacer la derecha, los medios de comunicación para impedir esa victoria. Realmente son victorias que confirman lo que tú decías al inicio del programa, que no es solamente una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, y que los pueblos de América quieren seguir enrumbándose hacia estos horizontes emancipadores, soberanos, de dignidad y de integración, además, que es un tema que no hemos hablado, de integración de nuestra América. Bueno, de eso le propongo hablar. Vamos a hablar ahora un poco más adelante del tema de la integración, pero por supuesto estaremos siempre a la expectativa de ver cómo se conduce ese camino hacia las próximas elecciones y si el presidente Rafael Correa se presentará a la reelección. Creo que algo sin dudas que ayudará mucho a ese proceso en el Ecuador. Así que vamos a hablar en unos minutos sobre la integración y sobre el papel que Ecuador juega dentro de ella. Siga con nosotros aquí en la Mesa Redonda. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, Ecuador, al centro del mundo, al centro de nuestro continente y por supuesto un lugar que tiene pues muchísimo para mostrar a esta región. Allí se ha inaugurado recientemente la sede de la UNASUR en un hermoso edificio y también pues Ecuador aspira a ser matriz también de todo este cambio que se está dando en América Latina. Pero me gustaría empezar hablando más allá de la acción de gobierno y John, teniendo en cuenta sus responsabilidades al frente de la Comisión de Relaciones Internacionales del movimiento, ¿cómo ustedes proyectan esa relación del partido con otros movimientos progresistas, con otros movimientos de izquierda en América Latina, y cuál es esta idea que han tenido de convocar a reunión también de esos partidos de izquierda en Ecuador? Mira, sí, parte de la recuperación del movimiento político como una base fundamental del accionar político en nuestros procesos revolucionarios también pasa por las relaciones internacionales, ¿no? Entonces hemos realmente querido relanzar una agenda en donde el nuestro movimiento se llama Alianza País, pueda tener iniciativa política propia también en el ámbito internacional. Y yo presido esa comisión desde hace quizás un poquito más de 6 meses y hemos hecho muchos acercamientos con muchos partidos, movimientos amigos de América Latina. Una de las primeras cosas que decidimos hacer y tuvo mucho éxito fue organizar un encuentro en el mes de septiembre en Quito de movimientos, partidos de izquierda afines, sobre todo, pero no exclusivamente, pero sobre todo aquellos que están ejerciendo de alguna manera el poder, ¿no? Después de, por ejemplo, 15 años en el caso de la Revolución Bolivariana, 10, 11 años en el caso argentino, brasileño, 8 años en nuestro caso, el 15 de enero acabamos de cumplir 8 años de la Revolución Ciudadana. Imagínate, esto es importante porque nosotros tenemos electores, votantes, desde los 16 años en adelante. Hace 8 años estos jóvenes tenían 8 años. Entonces es muy importante que pensemos cómo renovar el discurso y pasa lo mismo en muchos de los proyectos progresistas. Lo obvio
el no a la base de Manta, la construcción de las escuelas, de los hospitales, la recuperación de la dignidad, la campaña contra Chevron, todo eso ya lo hicimos. Muchas veces estamos entrando ya a una parte mucho más compleja, mucho más fina, mucho más cualitativa de nuestros procesos revolucionarios, porque mucho falta, por supuesto, más cosas, pero lo obvio, en lo que todos estábamos de acuerdo, ya lo hicimos, recuperamos nuestros proyectos de Estado-Nación. Entonces, es muy importante tener ese debate y había un poco un clamor. Lo primero que hicimos es organizar este encuentro que le llamamos ELAP. Tuvo gran acogida en Quito, además de una fecha muy emblemática para nosotros, que es el 30 de septiembre, que fue aquella intento de golpe de Estado. Fecha que tuvimos un secuestro de nuestro presidente, un intento de golpe de Estado, casi, bueno, yo he hablado de intento de magnicidio, recibir esa solidaridad en esa fecha fue muy importante. Además que recibimos también la visita, bueno, de muchos cuadros de altísimo nivel, muchas personalidades intelectuales también, no solamente personalidades de los partidos, y también de queridos amigos de otras latitudes. Estuvo Pablo Iglesias de Podemos, una delegación muy importante de Syriza, que en aquel entonces no ejercía el poder en Iglesia, pero ahora estamos muy contentos de que... Ya lo estaban invitando ustedes a una reunión de partidos en el poder. Sí, exactamente, ya los estamos invitando a la reunión de partidos en el poder, sabiendo que iban a ganar, y nos alegramos mucho de esa victoria. Entonces, eso es algo que tuvo un gran éxito. Hubo, por supuesto, una importante delegación cubana, el compañero Francisco Delgado, en fin. Nos han pedido que volvamos a hacer lo mismo, pero ahora sí mucho más grande, con más tiempo de organización, más pensado, el próximo 30 de septiembre, le decimos nosotros 30S, en el 2015, que además marca los 5 años de esta fallida intentona de golpe de Estado. Entonces, eso es una de las cosas que hemos hecho en el ámbito más multilateral. Y tú sabes que este año pues tenemos la altísima responsabilidad de ejercer la presidencia de la CELAC, ¿no? Nosotros tenemos realmente corazón integracionista, vocación integracionista. Creo que lo demostramos durante los 2 años que estuvimos a la presidencia pro tempore de la UNASUR, aquel mecanismo de integración de los países de América del Sur, y ahora vamos realmente a esmerarnos para que la presidencia pro tempore de la CELAC sea hiperactiva como caracteriza nuestro gobierno, sea muy proactiva, sea muy fructífera y realmente podamos avanzar en la CELAC hacia nuestros horizontes integradores. Pero eso hay que hacerlo, por supuesto, desde el gobierno, y ahí el compañero Ricardo es quien está, Ricardo Patiño, nuestro querido canciller, es el que está a cargo de este proceso, pero nosotros desde los movimientos y desde los partidos también tenemos una responsabilidad, debemos acompañar eso. Entonces, parte de la visita acá a Cuba también es para hablar con el Partido Comunista y con sus dirigentes para realmente intercambiar ideas y involucrar desde Alianza País a la ciudadanía, a los militantes, a la gente, para que sientan que la integración no es solamente de la alta esfera de los gobiernos, sino que es algo que pertenece, esa hermandad latinoamericana, es algo que pertenece a los ciudadanos. Esa es una también de las dinámicas, imagino, importantes en el ámbito político para Ecuador, ¿no? En el sentido de cómo entender un país que usted decía no tenía ni siquiera vocación patriótica en algún sentido, perdió esa vocación por todos los gobiernos, el impacto de esos gobiernos neoliberales, menos debiera tener una vocación latinoamericanista. ¿Cómo rescatar en la ciudadanía ecuatoriana ese sentido de patria grande latinoamericana y de ver a Ecuador como parte importante de esa comunidad, activa en esa comunidad, incluso en un país que sufrió hasta ataques de sus vecinos y tuvo que buscar la manera de sobreponerse a esos ataques y buscar la integración por encima de esas diferencias? Eso es una excelente pregunta y es un gran reto, no es fácil. Hemos, creo que, retomado muchos símbolos muy importantes, por ejemplo en el ámbito andino, el símbolo del bolivarianismo, que es muy importante, y el sueño de Bolívar, que fue realmente un sueño que lo estamos retomando a mucha honra el día de hoy, y explicar a la ciudadanía que si es que las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela son las mismas, es porque algún día fuimos una sola patria, un solo país, y que debido a rencillas y egoísmos y intereses oligárquicos realmente ese proceso no pudo prosperar. Entonces, claro, eso es fundamental, volver a retomar este legado martiano, bolivariano, alfarista, pero no es suficiente, porque
Claro, eso apela a un imaginario que no necesariamente tiene concreciones en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces tratamos también de hacer un ejercicio pedagógico explicando qué significa la integración, ¿no? Nosotros hemos tenido economías, por ejemplo, entre la colombiana y la ecuatoriana, por dar un ejemplo, bananeras, en donde para asegurar de que nos compren banano a nosotros y no a los vecinos, bajábamos cada vez más el sueldo de nuestros jornaleros. Porque claro, bajando el sueldo de los jornaleros, nuestro banano era más barato, entonces me compraban a mí, no a Colombia, y viceversa. Entonces teníamos una competencia hacia abajo, una carrera hacia abajo, perjudicando por supuesto cada día más a nuestros pueblos. La integración puede resolver estos temas. ¿Cómo? A través de acuerdos laborales, a través de una integración salarial, a través de acuerdos mínimos que hagan de que juntos pues podamos defender intereses concretos, tangibles de los trabajadores, el precio del banano, etcétera, etcétera. Nosotros enfrentamos un reto muy importante, siempre recurro a este ejemplo, el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, sobre lo que hablamos ahora, nuestra riqueza genética. Bueno, nosotros podemos proteger nuestra Amazonía, nuestro patrimonio biogenético desde el Ecuador, y podemos asegurarnos de que protejamos eso y que no se lo lleven afuera para patentarlo y luego venderlo a nosotros mismos. Pero si es que no tenemos el apoyo de los vecinos de la cuenca amazónica, que probablemente comparten muchas de las mismas especies, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en otras. Si no hay acuerdos regionales, si no hay integración en cuanto a los regímenes de propiedad intelectual, por ejemplo, para proteger nuestra biodiversidad, simplemente irán donde las puertas están más abiertas y donde los países son más entreguistas. Entonces, la integración es algo que tenemos que pedagógicamente explicársela a nuestros pueblos y que tienen que ellos sentir también sus beneficios, que estos acuerdos signifiquen reales beneficios tangibles para que nuestros ciudadanos sigan creyendo en este sueño de hermandad bolivariana latinoamericana, realmente el sueño de nuestra América. Y John, el próximo 10 y 11 de abril será la Cumbre de las Américas en Panamá. A la anterior Cumbre de las Américas, el presidente Rafael Correa no asistió en solidaridad con Cuba. Y dijo que mientras Cuba no estuviera en una Cumbre de las Américas, no regresaría él como presidente a este escenario. Va a estar Cuba finalmente en esta Cumbre de las Américas gracias a esa presión de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, y se llegará a un escenario, podríamos decir, diferente, con Estados Unidos pidiendo restablecer relaciones con Cuba o acordando restablecer relaciones con Cuba. De todas formas, serán dos Américas las que se encontrarán, la América nuestra y la América del Norte. ¿Cómo ve usted ese contexto regional de cara a la Cumbre de las Américas y qué debiera pedir, reclamar, exigir esta América a la otra América en esa relación bilateral? Soberanía, ¿no? Y el respeto absoluto a la soberanía. Uno de los propósitos fundamentales de esta visita ha sido estar presente aquí en La Habana y expresar nuestra absoluta solidaridad incondicional con el pueblo y el gobierno de Cuba en los diálogos que en buena hora se han iniciado con los Estados Unidos. Sacamos el día 18 de diciembre, me parece, un comunicado desde el mismo movimiento, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, saludando este horizonte promisorio, pero recordando siempre de que se trata de una victoria del pueblo cubano, que en su histórica y heroica lucha ha podido obligarle al gobierno de Estados Unidos en sentarse en la mesa y en reconocer, porque lo han hecho ahora, de que su estrategia de asfixia, de estrangulamiento de la isla ha fracasado. Nosotros estamos acá para acompañar al pueblo cubano, el gobierno cubano en este diálogo, en este proceso que se abre ahora, que se inicia ahora, saludando por supuesto la madurez, que hay que decirlo, del presidente Obama en este proceso, pero reconociendo de que se trata de una victoria fundamentalmente del pueblo cubano que saludamos. Yo creo que ha llegado la hora, no solamente de hablar de relaciones diplomáticas, sino de poner fin ya a este bochornoso bloqueo a la isla. Es un clamor de los pueblos de América Latina, de nuestro gobierno, pero de muchos gobiernos de América Latina, terminar con esta cosa que no tiene, que es sin sentido, que es un rezago trasnochado de la Guerra Fría, que además nunca tuvo razón de ser, y en ese sentido nosotros, desde la presidencia de la CELAC, desde nuestro movimiento político, siempre mantendremos la misma línea: respeto absoluto a la soberanía de Cuba,
fin al bloqueo, el fin a estas cosas surrealistas, absurdas, que no entendemos, como que Cuba esté en la lista de países patrocinadores de terrorismo cuando es la propia Cuba que ha sido víctima de terrorismo, estas cosas que realmente son de otra época, una época imperial que todos los pueblos de América Latina ya queremos dejar atrás, queremos tener relaciones buenas con Estados Unidos, de igual a igual. A mí me gustan muchas cosas de Estados Unidos, pero no me gusta que no podamos tener relaciones de igual a igual, soberanas, con respeto mutuo con los Estados Unidos. Así que nuestro firme compromiso desde todos los espacios de gobierno, los espacios partidistas, de acompañar a Cuba en esta lucha para que finalmente se ponga fin a este bloqueo que ha durado, que va a quedar en la historia como una de las mayores vergüenzas del siglo XX y del siglo XXI. Como ecuatoriano y como latinoamericano, ¿cómo ve a nuestra región hacia el futuro? Con mucho optimismo. Yo creo que existe gran voluntad política para integrarnos como un bloque latinoamericano y encarar los grandes retos del siglo XXI, que son muchos, ¿no? Hablamos ahora de la ciencia, la tecnología, cambiar nuestra economía, está el reto ambiental, que es muy importante para nosotros, para muchos países del Caribe lo es aún más, porque incluso lo estamos viendo en el seno, ustedes lo están viendo en el seno de CARICOM, muchos países cuya misma supervivencia como espacios geográficos puede verse amenazada por la crecida, por el cambio climático, en fin. Todos estos retos los tenemos que enfrentar como bloques y nosotros vemos en este momento que existe voluntad política para enfrentar estos retos de forma integrada. Hay muchas asimetrías, injusticias que todavía perduran. El sistema de las Naciones Unidas es un sistema que todavía lo maneja una dictadura que es el Consejo de Seguridad. Hay centros de arbitrajes donde nos llevan a nosotros, ahora a Argentina, pero también a nosotros, a juicios que nunca un país del sur lo ha ganado en contra de una multinacional. Jamás en la historia de los arbitrajes internacionales, los mal llamados arbitrajes internacionales, lo ha ganado un país del sur global frente a una multinacional. Entonces hay muchos retos, pero con voluntad política vamos a crear nuestras propias instancias de arbitraje internacional en la UNASUR. Ojalá lo podamos hacer algún día en la CELAC. Hay la voluntad política de nuestros países para hacerlo. Ahora tenemos que poner manos a la obra, institucionalizar las cosas, ¿no? La voluntad política tiene que ya aterrizarse en instituciones, en mecanismos, en acuerdos, en leyes, en una nueva gobernanza que pueda reemplazar aquella caduca gobernanza de la OEA a la CELAC, ¿no? Este es el gran reto con el retorno de Cuba en nuestra comunidad hemisférica, que en realidad nunca se fue, pero en justicia, con soberanía y con derechos para todos nuestros pueblos. Nuestro agradecimiento al presidente Rafael Correa y a su gobierno, por supuesto, por toda esa solidaridad con Cuba, expresada en muchas ocasiones, creo que con mucha firmeza en aquella cumbre de las Américas y a lo largo de todo este tiempo. Nuestro agradecimiento a usted por haber utilizado parte de su escaso tiempo acá en La Habana para conversar con nosotros en la mesa redonda y por supuesto muchísimos éxitos a la Revolución Ciudadana en los próximos años, que estamos seguros van a ser muchos al frente de los destinos del pueblo ecuatoriano por lo que ha hecho en todos estos años y por lo que se promete hacer para ese pueblo. Y usted en lo particular, pues muchísimo éxito en ese empeño de convertir a Ecuador en un país donde el talento y el conocimiento humano se conviertan en la principal riqueza de la nación. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y le invito cuando venga de nuevo a La Habana, pues regrese aquí a nuestro programa. Nos vamos nosotros de nuestro programa de hoy, los invito mañana en la mesa redonda, estaremos hablando de consumo cultural, un tema importante que estaremos debatiendo con especialistas y periodistas aquí sobre la mesa. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Muy buenas noches.